Bueno, soy el arquitecto Ábalos, José Ábalos. Voy a ser su profesor en lo que es la declaratoria de fábrica. Mi especialidad justo es saneamiento físico-legal y regularización de la propiedad y lo que es acondicionamiento territorial. Siguiendo en esta segunda clase, el tema se da sobre la informalidad primero de los predios urbanos. Esta informalidad da lugar a que aparezcan normas que permitan la regularización. Término regularizar sobre algo que es informal. O sea, volver informal, volverlo a formal. Ese proceso se llama sanear, un saneamiento físico-legal. Cuando hablamos de saneamiento físico-legal, hablamos de lo físico, o sea, el predio, la construcción, y lo legal son los documentos que puedan acreditar esa posesión o esa propiedad y llevarlas a registros públicos. Existen dos normas, la 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, y la 27157, que es la ley que regulariza las edificaciones mediante la presentación de la declaratoria de fábrica. Después se generan varias normas, y eso lo vamos a ver ahorita. Esas normas nos van a permitir, en el caso que hemos empezado la primera clase con la 29090, vamos a culminarla para proseguir en la próxima clase con la 27157. Son las dos grandes, ¿no? Entonces, nos quedamos nosotros en lo que son requisitos. Estamos hablando en forma de resumen sobre la declaratoria de fábrica, ¿no? Podemos observar acá que los requisitos que se dan son formatos, ¿no?, únicos edificatorios. Entonces estamos hablando de los FUEs, ¿no? Vamos a tener en la clase una presentación de cada uno de los formatos y para qué sirven exactamente, bajo la norma 29090. Copia literal de dominio. Cuando hablamos de eso, hablamos de algún documento de propiedad que nos permita básicamente presentar, ¿no?, digamos, de cualquier entidad que yo soy propietario de eso. Pase, joven, pase. El tema de propiedad, acá en el Perú existen dos condiciones: la condición de posesión y la condición de propiedad. ¿Cuándo es una condición de posesión? Puede ser un propietario, habitar un predio urbano, ¿no?, lo adquirió a través de un contrato de compra-venta o a lo mejor una herencia por parte del padre, construye sobre ese lote 1 o 2 pisos, pasan 5, 10, 15, 20 años y él tiene el documento, ¿no?, que le da de herencia a su padre, o un contrato de compra-venta que se lo transfiere un familiar y lo tiene durante 20, 40 años. Pero en ese documento aparece que el propietario es la persona que le ha transferido o puede ser un familiar que se lo ha dado. Pero en ese documento de propiedad, título de propiedad, contrato de compra-venta, minuta, puede haber diferentes testimonios, puede haber herencia también. Tu nombre no aparece inscrito en registros públicos, aparece la persona que te ha cedido el terreno o te lo ha vendido. Ese tramo, ¿no?, entre posesión del terreno con la edificación hasta llevarlo a registros públicos, es el camino de un saneamiento físico-legal, que la parte legal es justo eso: inscribir la propiedad del titular que pertenece al predio en registros públicos. Durante muchos años, hasta los años 80, finales de los 80, había una tendencia, una necesidad de formalizar los grandes conos de Lima. Actualmente, si ustedes ven, casi económicamente, Lima está manejado por los conos: cono norte, el cono sur, cono oeste. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el tema durante casi 20 años se llegó a través de instituciones del mismo Estado que apostó por la formalización, ¿no? Instituciones como la SUNAR, instituciones como COFOPRI, ¿no?, Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Todos ellos trataron de llevar a que el poblador posesionario de un lote informal adquiera lo que llamamos nosotros una cultura registral. Esa cultura registral implica que yo debo ser propietario, no física, sino legalmente del predio. ¿Qué gano con eso? Cuando yo no soy propietario y solamente soy posesionario, o sea, las dos condiciones, ¿no? Posesionario, yo vivo, pero mi nombre no está en registro. Propietario, yo vivo, pero mi nombre sí está en registro. Este que está en registros públicos
está apto para entrar al mercado, digamos, financiero y poder solicitar un préstamo como aval de su terreno. Acá la propiedad no es la edificación, se declara la construcción, pero la propiedad viene a ser el terreno. Ese es lo que se inscribe. Después agregas una construcción que puede ser uso de vivienda, pero después lo conviertes puedes convertirlo en económica, a lo mejor algo comercial. Una casa de 2 pisos se convierte en un edificio de 15 pisos. Entonces la construcción puede ir variando, más lo que no varía es la propiedad del terreno, los límites que determinan la propiedad del terreno. Hablamos nosotros de requisitos a presentar, por eso lo hablamos de la copia literal del dominio, es el documento que acredita la propiedad. Documentación que acredita que cuenta con derecho a edificar, que representa el titular. Estamos hablando del caso de que no sea el propietario el que presenta eso. Constitución de la empresa o copia literal del poder del momento de presentación, persona jurídica. O sea, nosotros somos personas naturales, pero existen empresas que representan la propiedad y se presentan ante registros públicos o adquieren la propiedad como empresa. Estamos hablando de personas jurídicas. Boleta de habilitación de los profesionales. Actualmente con una declaración jurada es suficiente, ¿no? Comprobante de pago para el derecho del trámite, presupuesto de la obra. Generalmente los documentos que se presentan siempre deben estar avalados con un documento técnico. Planos de arquitectura, estructura, instalación eléctrica, sanitaria y planos de instalaciones de data y comunicación. Data y comunicación. Es la nueva instalaciones que se dan actualmente. ¿A través de qué? El internet, computadora, teléfono, inalámbricos, todo lo que antes no había, eso no lo maneja la parte eléctrica, lo maneja un especialista de data y comunicación. Esa es la otra instalación que debe ya ser parte de cualquier construcción. Copia literal de inscripción de la declaratoria de fábrica. En el caso que tú remodeles, amplíes o demuelas, ojo, para demolición hay que sacar licencia, ¿no? Nosotros debemos tener, previa a la presentación de cualquiera de esos 3 aspectos, debemos tener la declaratoria de fábrica de la edificación que voy a remodelar, que voy a demoler, o que en este caso, como indica, voy a ampliar, ¿no? Si yo voy a ampliar algo, a lo mejor mi construcción es de 70 metros cuadrados y voy a ampliarlo a 120, me presento a la municipalidad respectiva, me va a pedir su declaratoria de fábrica de los 70 metros cuadrados. Tienes que regularizarlo. Exacto. Claro, antes de solicitar una ampliación, una remodelación, o estamos hablando de una demolición para construir otra edificación, yo necesito inmediatamente regularizar lo que tengo construido, si no, no me aceptan la licencia de construcción. Planos de ubicación, ¿no? Según lo que dice la norma, lo vamos a ver ahora. Inexistencia de cargas y gravames, eso es importante. Podemos inscribir una casa antigua y regularizar su inscripción en registros públicos, pero antigua hablamos de hace 30, 40 años, a lo mejor ahí no había pues hay porcentaje de áreas libres, ¿no? No había retiros municipales, y como veo la casa no tiene retiros, tiene aleros hacia afuera, ¿no? Entonces tiene muchas cosas que transgreden los nuevos certificados de parámetros edificatorios. Para poder regularizar, yo no voy a demoler esa casa. Lo que hago es indicar en los registros públicos que estoy transgrediendo algún parámetro, y esa inscripción de ese parámetro, o sea, eso no limita que vayas a inscribir tu casa, lo inscribes, pero esas, digamos, limitaciones o transgresiones de las normas actuales versus la edificación antigua se llaman cargas registrales. Y esas cargas se anotan, ¿no?, en asientos de la partida electrónica. ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera hacer una transferencia, va a tener que levantar eso, si no su predio se desvaloriza, ¿no? Si el predio en sí, con la casa de 2 pisos, te cuesta $200.000, si tiene varias cargas registrales que no impiden, digamos, que la persona que vaya a presentar después, el nuevo propietario quiera modificarlo, va a tener que levantar eso. Por eso, como son 10 cargas, ven eso y te disminuye el valor del predio. Acreditar inexistencia de carga. Firma el solicitante de los profesionales responsables, certificado de parámetros urbanísticos edificatorios, documentación técnica, planos, certificado de parámetros urbanísticos, lo vamos a revisar hoy día. Carta de seguridad de obra firmada por el ingeniero colegiado. Y los formatos, formularios únicos de edificaciones, los FUE, ¿no?, para la ley 29090. Es el documento de libre reproducción mediante el cual se formalizan los procedimientos y actos administrativos, ¿no?, para ejecución de proyectos y posterior conformidad del mismo. Tiene mérito de inscripción registral,
todos los formatos, tanto de la 29090 y la 27157, como formato único. Con esos formatos tiene, digamos, el valor que podría ser una minuta, que puede ser un título de propiedad, que permite directamente inscribir en registros públicos. ¿No? ¿Alguna pregunta sobre estos jóvenes hasta acá? Pase, joven. Seguimos avanzando. Entramos al certificado de parámetros edificatorios urbanísticos. Como hablamos, la ley 29090 y la 27157 se rigen bajo un documento técnico que va a permitir el crecimiento, el ordenamiento del predio en su construcción, pero también que va a considerar el entorno urbano. O sea, si en esa zona vemos que hay un promedio de 4 pisos, máximo 3, 2, no puedo declarar que alguien construya 10 pisos, pues, ¿no? Porque el entorno urbano va a ser transformado con esa altura, la volumetría urbana va a ser transformada. Eso no hay que permitir. Los urbanistas, para eso, en consideración a que el trámite que se haga por un predio o por una habilitación urbana condiciona a la ciudad, es que manejan un certificado primero urbanístico y después edificatorio, ¿no? Estamos hablando de que primero de la ciudad para que se mantenga en orden y después en cada uno de los lotes. ¿Qué puede contener ese certificado de parámetros? En primer lugar, es un documento oficial que informa sobre los parámetros de diseño urbano que regulan el proceso de construcción sobre un predio urbano y sirve como norma técnica para brindar la seguridad respectiva, ¿no?, de los proyectistas para el diseño de una construcción nueva o ampliación de una ya existente. Es requisito indispensable, ¿no?, para obtener una licencia de construcción, de edificación o de habilitación urbana, presentar ese certificado de parámetros. ¿Qué condicionante te da? 5 días. 5 días te deben dar, o 7, de 5 a 7, la solicitud de certificado y te lo deben dar inmediatamente. 5 a 7 días. Si no, entramos en un silencio administrativo y tú puedes rápidamente empezar a construir. Pero que dicen que eso tiene una duración, 36 meses. ¿Ya? Ese certificado es, hablamos, digamos, en maneras muy prácticas, es la partida de nacimiento del predio urbano. Ahí te van a decir, vas a crecer a tanto, vas a retirarte tanto, tanta área libre, tanta área de coeficiente de edificación. Primero aparecen los requerimientos urbanos, ¿no? Zonificación. Debe aparecer del predio urbano qué tipo de zonificación es. Puede ser un R2, R3. ¿Qué significa R? Residencial. Puede ser un E1, E2, E3. Educación, ¿no es cierto? I1, I2, I3, industria. ¿Estamos? Comienzan a aparecer los códigos de zonificación que le pertenecen a ese predio urbano. Definitivamente, el certificado de parámetros son condicionantes urbanas que maneja la municipalidad del área de jurisdicción. No todos son iguales, ¿eh? No todas las municipalidades marcan un mismo tema urbano, así por eso que pueden cambiar. El hecho de que usted, por ejemplo, tenga un terreno de 200 metros cuadrados y a usted en su certificado de parámetros le dice área libre 40%, retiro municipal 1.5, y el señor también tiene un terreno, ¿no?, de 200 metros cuadrados, pero en otro distrito, y en la misma calle, distinta, así, con calle de 6 metros de ancho a lo mejor, pero a él le dicen retiro de 3 metros, puede construir hasta 10 pisos, con uso residencial y comercial, y los dos tienen la misma área. La condicionante es en dónde está ubicado cada uno de los predios en cuanto al entorno urbano. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte? Alineamiento de fachada. Bueno, definitivamente los lotes, o sea, la construcción nace posterior a los lotes. Los lotes, o sea, en realidad la persona cuando adquiere una propiedad debería adquirirla con pistas, con veredas, con servicio de infraestructura urbana. Pero en el Perú no sucede eso. En el Perú generalmente nace sobre terreno, no hay pista, no hay vereda, no hay agua de desagüe y uno se instala. En cambio, cuando están las veredas ya demarcadas, la alineación de las fachadas va a ser única. En cambio, cuando no existe eso, hay que tener bastante cuidado para que se alineen todos y todas sean parejas, todas empiecen de esta misma línea, ¿no? Y no invadan área pública. Alineamiento de fachadas. Después, uso de suelo permisible y compatible. El uso de suelo puede ser de vivienda, puede ser recreacional,
puede tener otros usos. Puede ser a lo mejor, como dice, usos especiales, ¿no? Hay diferentes tipos de usos que se demarcan la utilización del predio. Coeficientes máximos y mínimos de edificación. Los coeficientes te van a dar básicamente la condición de cuántos pisos vas a tener. No estamos hablando de altura de edificación. Una cosa es piso y otra cosa son alturas. El Westin, todos conocen el hotel, ¿no? El más alto de Lima. 35, 34 pisos aproximadamente. Pero eso es el más alto de Lima. La Torre de Lima, que está en el centro de Lima, costado del Sheraton, tiene 37 pisos, pero es más bajo que el Westin. ¿Se dan cuenta? La cantidad de pisos no da la condición de mayor altura. Lo que pasa es que en el Westin las alturas hay doble altura, triple alturas, ¿no? Y en cambio en el otro son alturas normales, ¿no? Bueno, nuestros pisos acá generalmente son de ¿cuánto? Máximo, ya 37 pisos. Y con la justa llego a ¿cuánto? Pues será 80 metros. Si hacemos por 3 metros por piso, estamos hablando de casi 100 metros, ¿no? En Dubái estamos hablando de 1,5 kilómetros. Hace poco, hace 15 días, hubo un incendio en un edificio en Dubái, en los Emiratos, y tenía aproximadamente 1 kilómetro de altura. Ahí imagínense, usted toma un ascensor, llega al último piso y ya cumplió años. Ya. Se pasa el año rápido. No, pero la estructura es descomunal, es impresionante. O sea, la parte de ingeniería entra a tallar de una manera tal que definitivamente hace soñar que a veces en otras circunstancias como el Perú no podemos construir eso, pero con ingenio, tanto el arquitecto como el ingeniero civil puede definir estructuras impresionantes, estructuras que se muevan, columnas que se desplacen. Tú adquieres un departamento y miras al mar, pasa 2 horas y estás mirando al centro de la ciudad, pasa 3 horas, 4 horas y está rotando en su eje y está construido allá, ¿no? ¿Cómo es el poder económico que permite tener esa maravilla? No tengo lagos, me creo un lago. No tengo islas, hago islas. Entonces yo voy a traer acá un video de Dubái que es muy interesante, que no es, estamos hablando de 2002. Muchos de ellos, la mitad de los proyectos no se hacían, ahora ya están construidos. Interesante, ¿no? Acá ojalá lleguemos por lo menos a tener unos 200 metros, como están en Argentina, ¿no? Densidad, área de lote normativo. No todos los lotes, digamos, pueden tener la misma dimensión. Generalmente en una habilitación urbana de 2.000 lotes puede fluctuar entre un promedio de 90 a 108 a 120 metros cuadrados cada lote. Pero existen por el rango de diseño a veces lotes que escapan a eso, ¿no? Son 102.4, 93.2, pero el lote normativo siempre tiene rango. Para cada uno, a ti te toca ese rango y no debes pasarte eso. Lo que hace es no permitir que transgredan los laterales, ni lo del fondo ni lo del frente. Los frentes públicos, generalmente los laterales y el fondo son dominios de otras propiedades. Como les digo, desgraciadamente en el Perú, cuando se construye así, el último que construye dice: yo tengo de 6 por 20. Mentira, van al terreno, usted tiene 5.48 y el otro lado, en vez de 20, tiene 19.25. ¿Qué ha pasado? Como él fue el último en construir, lo demás no hay un tema, digamos, de control entre el encoframiento, es el pretexto, ¿no? La madera son 5 centímetros, un poquito por acá, estornudé y se movió la madera, el de atrás también, porque si este es su uso, yo también me meto. Al final, ¿qué puedes hacer? Suceden esas cosas. No debería ser cuando están los sitios bien definidos y cuando en la manzana exactamente ya está hecha a través de las veredas. Con eso encajan todos, nadie puede salirse de su entorno. Estamos hablando de área de lote, los retiros nos estamos olvidando. Retiros municipales que verdaderamente deben darse, ¿no? Por un tema vial, por un tema de no ser lo privado público. Generalmente cuando tu fachada llega a la límite de vereda ya termina siendo la pizarra de cualquiera, ¿no? O la suciedad de cualquiera. En cambio, ese retiro es para generar áreas verdes, generar, digamos, un respiro, una ventilación, una iluminación a las construcciones que están adentro. Pero la gente quiere más terreno. Ahí alcanza para un cuarto y ¡fuc! Se van hasta ahí. Y como los demás ya lo hicieron, el otro sigue hasta que completan bien bonita la manzana y la cierran, ¿no? Retiros municipales, que pueden variar entre 1,5
¿no? 1.5 hasta 3.5, ¿no? Generalmente se aumenta en esquina, porque las esquinas tienen dobles frentes, ¿no? Dirán mucho, pero me está quitando casi todo. Sí, pero te apuesto que tu coeficiente de altura de edificación o coeficiente que tienes de mínimos de edificación son más altos que cualquier otro. Ahí sí puedes construir mayor altura. O sea, una con otra, siempre le dan condicionantes que puedan, digamos, salvar a veces la eficiencia de uno de ellos, ¿no? 2 retiros de 3 metros casi te reducen pues un 30% el terreno. Densidad neta expresada por habitantes por hectárea. Bueno, es básicamente para que no haya una tuburización, ¿no? No utilización. Generalmente son 5 personas por familia peruana, ¿no? Entonces se calcula que no debemos pasarnos de eso. Pero en el Perú se construye una familia de papá, mamá e hijo, y al cabo de 3 años hay 5 personas. No es que haya crecido la familia, sino que viene el primo, la prima, el abuelo, y al final terminan las construcciones adicionales. Empieza la informalidad, ¿se dan cuenta? Llegan parientes, el peruano quiere mucho a su familia, no se desprende ni siquiera a los 18 años, sino a los 60, 65, recién quiere abrir alas, pero ya vivió pues casi toda una vida, ¿eh? En cambio en otros países, 15, 16 años ya está saliendo fuera de la casa. Los padres, o sea, se quedan solos, ¿no? Distinto ahora. Exigencia para estacionamiento, claro, hay una exigencia de que por cada unidad catastral, por cada unidad exclusiva, por lo menos un estacionamiento, ¿no? Pero eso depende, porque si tenemos altura, tipo departamento, edificios, termina siendo pues una gran cantidad, por eso que se genera a veces sótanos, ¿no? O estacionamientos en esos retiros municipales, ¿no? Que dan de casi todo. Las dimensiones que generalmente se dan, la clásica de un estacionamiento, 5.25 por cuánto, por 2.50, ¿no? Que es la norma que nos da el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Pero esas normas están atrasadas. Esas normas se están dando para los carros de Batman, pues de los años 60. ¿No? Aquí agarramos un mini minor que están ahora de moda. ¿Y cuánto te mide? Pues te mide 3 metros y eso, ¿no? Y de ancho, ¿cuánto te mide? Está que es 1,50 m y entran 8 adentro. Entonces, los mini están siendo bastante, casi esas lanchas antiguas que antes, hasta los años 70, hacían colectivos en todo el centro de Lima, ya no existen. Grandazos lanchones, ¿no? Ahora no, ahora los carros son más compactos, pero mejor ni decirle a los que hacen habilitaciones urbanas, los que hacen edificaciones, porque en un estacionamiento lo parten por la mitad y tienen 2. No es así. Calificación del bien cultural. Exigencia de estacionamiento del visto, calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso, y fecha de emisión. ¿Por qué el bien cultural, señores? Hemos visto, Lima tiene, y casi todo el Perú, un tema de histórico, cultural, antes de los españoles y posterior también. Y inclusive antes de los incas, pre-incas, culturas muy antiguas. Entonces nosotros podemos encontrar en cualquier zona de Lima un vestigio. Y si encontramos un vestigio arqueológico, no podemos actuar, tenemos que actuar lo que antes era el Instituto Nacional de Cultura, ahora es el Ministerio de Cultura. Esa es la condicionante. En cambio, te va a Argentina, lo único histórico creo que es Maradona, ¿no? En Chile tienen sus Moai y después de ahí nada más. Pero acá no, aquí uno escarba y te puedes encontrar cualquier resto arqueológico. Ese es un tema a tratar, ¿no? A ver, señores, vamos avanzando. El certificado de parámetros deberá emitirse en un plazo máximo de 5 días útiles y tendrá una vigencia de 36 meses, 3 años, ¿no? Este certificado tiene base legal según la 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, muy distinta a la 29090, ¿no? Artículo 79, organización del espacio físico y uso del suelo. Modelo de presentación del certificado de parámetros. Un ejemplo en Santiago del Surco. Tenés el formato ahí para poder manejarlo, ¿no? Estamos hablando de este formato, ¿no? Básico, ¿no? Y estamos hablando acá de este formato. Y vemos también la presentación de un plano de ubicación, que básicamente es un plano referencial de la ubicación del lote. Claro que actualmente lo que piden son que esté digamos, georreferenciado, bajo un datum también actual, que es el WGS 84. ¿No? Para poder insertarlo en la base cartográfica, ¿no? De la municipalidad. Estoy hablando en teoría, porque muchos de ellos ni siquiera tienen base gráfica, ¿no? En cambio, cuando inscribes en registros, también te piden un digital para insertarlo en la base de propiedades de registros públicos. Ellos sí tienen. Te exigen, por ejemplo, para un terreno no solamente ese formato, sino el perímetro,
¿cómo se llama?, a escala, georreferenciado y con coordenadas, puntos y distancias y todo. ¿Por qué? Porque eso lo copian y pum, lo insertan. Y puede ser que esté insertando en una propiedad privada. Porque es muy bonito dibujarlo en el plano, pero mételo en el plano de propiedades. Puede estar superponiéndose. Por eso es que pide registros para la inscripción, ¿no?, de una licencia de construcción en la municipalidad, en el registro público para la declaratoria de fábrica, un plano georreferenciado digital, ¿no? Y generalmente la declaratoria de fábrica se está dando, pues, la inscripción de la licencia y todo a través de los formularios. Y si tuviera, ¿no?, que acumular o hacer algún tipo de observación de la edificación, o sea, ampliarlo, demolerlo, tiene que presentar la partida, pues, donde está indicada la declaratoria de fábrica, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? En caso de terrenos rústicos, hablamos acá. En caso de terrenos rústicos, deberá adjuntarse plano de ubicación. Lo vemos acá, a la escala correspondiente para una lectura adecuada de planos, ¿no? Este plano de ubicación debe tener un plano de localización, ¿no?, y debe mantener los criterios propios de lo que es un plano perimétrico. Creo que usted es civil, ¿no? Geógrafo. Tú también geógrafo, entiendes lo que es eso. Usted es civil, ¿no, joven? Industrial. Este formato es clásico, ¿no?, con una escala de sección, con una escala gráfica y con los puntos que determinan las dimensiones del terreno, ¿no? Vamos a proseguir con lo que es la segunda clase. ¿Qué es el acondicionamiento territorial? Acondicionar un terreno implica, sí, por favor, pero tratemos de evitarlo, ¿verdad? Eso sí, me gustaría que los celulares estén apagados, ¿verdad? Como era antes, en mi época, que íbamos a pensar que nos pudieran ubicar en cualquier sitio. Solamente lo veíamos en televisión, ¿no? Y en el año 60, 65, Mr. Spock, con el capitán de la nave del Enterprise, se comunicaban y hablaban, o sacaban su zapito y hablaban por ahí, ¿no? Ya hemos pasado esa época también nosotros, ¿no? Pero es imposible en el año 60, imagínense, imaginación. Ahora uno sale de su casa, yo le apuesto, ustedes salen de su casa, a la media hora en la combi, en el micro, se dan cuenta que no tienen celular y parece que han salido desnudos. Y se regresan, gastan un montón porque no soportan que nadie lo ubique, ni ustedes ubicar a otra persona. Hemos llegado a un extremo ya de, digamos, dependencia de la tecnología. El reglamento del acondicionamiento territorial establece, ¿por qué es el acondicionamiento? Es preparar el terreno para un adecuado uso. Y eso es lo que se maneja a nivel urbano. Preparar las condiciones técnicas legales para un adecuado uso urbano. Debemos tener un plan de acondicionamiento territorial, o sea, de todo el terreno, de toda la habilitación. Un plan de desarrollo metropolitano, o un plan de desarrollo urbano, un plan de desarrollo distrital, un esquema de ordenamiento urbano, un plan específico, un planeamiento integral, zonificación, un cambio de zonificación. Señores, estamos de la parte más alta, de la más grande, a través de lo que podría ser todo el Perú, ¿no? Desarrollo metropolitano, a través de Lima Metropolitana. Un plan de desarrollo urbano podría ser un distrito como San Juan del Lurigancho. Un plan urbano distrital más pequeñito, por ejemplo, Barranco o Breña, ¿no?, que son chiquitos, ¿no? Un esquema de ordenamiento, hablemos pues a lo mejor dentro de Lima, algún punto, a algo que sea una habilitación que es grande. Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, Las Flores, ¿no? San Juan del Lurigancho debe haber hasta 3 distritos ahí. Es grande, inmenso. Solamente Bayoa, toda la parte de que es mi Perú, no, disculpe, ahí es ¿cómo se llama? Las Flores, Canto Chico, Canto Grande, Montenegro. ¿No? ¿Usted, alguno es de San Juan de Lurigancho? Ninguno, no conocen. Tienen que caminar, señores, ¿eh? Tienen que caminar mucho. Entonces, todos estos, digamos, planes urbanos nos permiten, en primer lugar, ordenar la ciudad.
Lo que hablaba en la clase anterior, ¿qué alcalde o qué presidente de la República no toma como referencia el ordenamiento integral de todo el territorio peruano? Debería haber, ¿no es cierto? Deberíamos tener ya la cartografía o el inventario maestro de todo el Perú, a todos sus niveles, y en los distritos, el catastro urbano de cada distrito, que no implica el levantamiento de lotes, sino de todo lo que existe: bancas, veredas, vistas, no sé, pues luminarias, ¿no? Usos, vivienda, estado de la vivienda, qué tipo de materiales, estado de construcción, ¿no? Los usos que hay, cuántos hospitales, cuántas iglesias, cuántos parques hay. O sea, y saber no solamente la cuantificación, sino en qué estado se encuentran. ¿Cuántos tienen declaratoria de fábrica? ¿Cuánto tienen licencia de construcción? ¿Cuánto han construido con adobe? ¿Cuánto con ladrillo? ¿Cuánto con bloques así nomás de pirca? ¿Cuántos hospitales generales tenemos? ¿Cuántas escuelas más hay? ¿Son las justas? ¿Son las que necesitamos? A lo mejor no sabemos, pero si no sabemos cuántos hay, menos sabemos qué utilizar. Ese catastro urbano es el inicio de todo. Es la madre del cordero de todo lo que es el tema de regularización. Como no se hace, salen todos los tipos de informalidades, pues, porque nadie sabe qué hacer. Viene un candidato municipal y nos indica seguridad ciudadana. Viene el otro candidato y dice transporte público. Viene el otro candidato y dice arreglo de pistas. El otro dice no, agua, luz y desagüe. ¿Cuánto de ellos tiene razón? Si no se ha hecho el inventario general. ¿Se dan cuenta? Están saliendo publicadas sus planes de gobierno municipales, léanlo, los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, léanlo. Debe estar incluido lo que es ya el gran inventario. España, Canadá, países ya más desarrollados, tienen más de 180, 130 años con eso. Nosotros hablando de catastro solamente del año 2004, ni siquiera está implementado completamente por la ley 28294, ley que genera, ¿no?, el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con registro de predios. Tienen que ir leyendo, va a entrar en las pruebas prácticas que a partir del sábado empezamos a tomar. Vamos tomando lectura las leyes que hay y las que menciono adicionalmente. Es bueno que sepa, forma parte de todo. Buenas noches, joven. Poco más temprano siempre, a las horas, ¿ya? ¿Sí? Reglamento Nacional de Edificaciones. Es, digamos, el libro lógico de todo profesional que se dedica a la ciudad. No solamente en la parte constructiva de edificaciones, sino en la parte urbana. Generalmente los civiles, los arquitectos, tenemos mucho de entendimiento de qué es el Reglamento Nacional de Edificaciones. El reglamento tiene títulos que van de generalidades y después por cada especialidad: arquitectura, estructura, eléctrica, sanitaria, y no está actualizado todavía con data y comunicación, menos lo que son fibras ópticas y menos lo que hablamos de instalaciones de gas, que ya está apareciendo de a poco, pero debe ir, digamos, nutriéndose y actualizándose el Reglamento Nacional de Edificaciones. Cada especialidad, cada colegio debería, y se lo hace, ¿no?, modifica según la tecnología que llega, ¿no? Antes no, antes vamos a poner una luz de acá, pública, de aquí a 3 cuadras, todo por arriba. Ahora no, fibra óptica, subterráneo. Ustedes no se han dado cuenta caminando por la calle, mira, así nomás por la vereda, salgan por acá y miren arriba, una maraña de cables por todos lados. Vayan a su casa, igualito, como todos tenemos la mala costumbre de caminar así nomás mirando a su entorno del tamaño, levanten ahí, es una maraña. Entonces, eso es lo que la fibra óptica, por ejemplo, está evitando. Todo es subterráneo, es más rápido, dura más y te lleva pues los conductos, digamos, tecnológicos a través de lo que es la data, ¿no?, la información que llega, ¿no? Ahora solamente para tener un tema, digamos, de cable, llegan, su antena y disparas. Informalidad también en eso en el Perú, por si acaso. Toda la red de cable, ¿no?, que nosotros tenemos, ya sea Mágico, el otro que tiene Claro, no sé. El tema es que acá casi lo tenemos con un pago mínimo todos los canales. Ustedes vayan a Estados Unidos, ustedes pagan por cada canal, pagan uno. No todos tienen, los que tienen a veces tienen 3, 4 canales, 5 y eso, dicen, ¿no?
Vienen acá y nos despachamos con 140 canales, todavía los más interesantes en las noches, dicen algunos, ¿no? Pero es así, informalidad en eso, ¿no? ¿No han escuchado que estamos pagando la gasolina más cara del mundo? Justo cuando está más bajo el valor del barril. Informalidad también, control de eso. Hay informalidad en todo aspecto, te digo. ¿Cuántos de ustedes salen de su casa a comprarse una zapatilla Adidas? Llegan a la tienda Adidas y les cuesta 324 soles. No, dice. Me voy a Polvos Azules. Adidas con H, no importa, está igualito, me lo llevo. ¿Cuánto cuesta? 84 soles, papá. No hay problema, te lo llevas. Sony, un MP3. ¿Cuánto te cuesta? 180 soles. Polvos azules, polvos rosados. ¿Cuánto cuesta eso? Sony con I latina, ¿no? ¿Cuánto cuesta? 35 soles, 40 soles. Te dura el toque nomás, un par de años. Y te lo llevas. ¿Informalidad? Claro que es informalidad, ¿no? Acá cualquiera puede acceder a una cabina de internet por 50 céntimos y gratis si te demoras 2 segundos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas cabinas pueden encontrar ustedes creen en Estados Unidos? Ninguna. Váyanse a Alemania, váyanse a España. No existe ese término. Tú ya una cabina de internet, ¿qué es eso? ¿No tienes en tu casa? Más aún, la propiedad. ¿Cuánto demora transferir una propiedad de una persona a otra? Todo el lío técnico legal, a qué ley me aplico, entro con el notario, el verificador registral. Las entidades demoran 15, 20 días. Al mes recién, ¡pim! ¿Te vas a España? Lo haces vía teléfono, vía internet. Segundo día ya es propietario. Nadie duda de ese sistema. Las cancelaciones se hacen vía también en línea. ¿Esto se llama cultura? Claro, se llama cultura. Es una cultura de todo aspecto y confiabilidad en el sistema y en las empresas y en el propietario. Cuando llega un europeo acá y tú le dices, voy a regularizar mi propiedad. ¿Y qué es eso? Te dice. No, es que está a nombre de otro. ¿Cómo? Si tú no vives acá 40 años. Sí, pero ¿qué es eso? Y dice, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué? ¿Te robaste la casa? ¿Cómo fue? Tienes que explicarle. Allá no existe eso. Nadie es informal. Manejo de transporte público. ¿Quién nos ha subido una combi? Estamos hablando de informalidad, ¿no? Sales de tu casa a mitad de cuadra, vas de lentes, 4 se estacionan. Tú escoges nomás, la más llena, y ¡pum! Te subes. ¿Es cierto? Y caminas 2 cuadras, una china dice, 50, no importa. Informalidad 100%. Vas colgado, no tiene ni siquiera calidad de uso, ¿cierto? Ahora, si manejas particularmente, peor. Pasadas las 10, 12 de la noche, dicen, no, luz roja, nadie para en la luz roja a las 12 de la noche. ¡Fu! Se van así de frente. Ven a una ancianita a cruzar, aceleras todavía para remate, ¿no? 12 de la noche, madrugada. Se nota que la han hecho más de uno. Pero el tema es eso, mucha informalidad. Y esa informalidad lleva a esto, señores. Imagínense, miren esa edificación. El arquitecto queda de lado. El constructor es el que entra. El maestro de obra que trabajó 40 años como sea, haciendo mezcla de concreto, pero ya se siente arquitecto, ingeniero. Y hacen estos portentos de construcción, pues. Y una columna, ¿no? Todavía en curva, con volado. Columna, como no logran estudios profesionales adecuados, no salen de su columna de 25 por 25. Pues. No saben lo que es utilizar placas, no saben lo que es, a lo mejor, aleros o vigas, ¿no? Collarines, no saben lo que es utilizar, a lo mejor, otro tipo de elementos técnicos, ¿no? Entonces generan estas cosas que, mire, sin intento. Si un terremoto simple, ¡plum! ¿No es cierto? Ingeniero, ¿no? ¿Qué le parece? No le viene bien, ¿no? Pero anda a ver, tu vecino a lo mejor ha construido así, ¿no? O a lo mejor en su propia casa han construido así. Mucho volado, mucha esbeltez, no ven muchas columnas, no ven concreto, ven puro ladrillo. Ni siquiera se amarran entre sí. Algunos dirán, puede ser, pues le dice, ¿no? 2 pisos nada más, ¿no? Pero esta informalidad llega a ¿qué? El reglamento norma los criterios y requisitos para el diseño y ejecución de las obras. ¿Qué establece? Derecho, estas son las normas del reglamento de las edificaciones. Normas generales, ¿no?
Y después normas de arquitectura, normas de estructuras, ¿no? Y ustedes lo ven según los capítulos que hay ahí. Ojalá puedan tener la oportunidad de traer un reglamento para que puedan darle lectura, solamente lo puedan observar. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura, ya desde el principio, de la antropometría, o sea, de la dimensión del cuerpo humano y su espacio. ¿Por qué tiene la cama 90 centímetros? ¿Por qué tiene 2 metros de largo? ¿Por qué el inodoro tiene esas dimensiones? ¿Por qué tengo que hacerlo al eje? ¿Por qué la puerta de baño no es la puerta igual al tamaño de la puerta principal? ¿Por qué tiene 70 centímetros, 65 centímetros si la puerta principal tiene 1,90 m mínimo? ¿Por qué no puede tener 1 metro la puerta del dormitorio? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la escalera tiene que tener un ancho mínimo y un ojo de tal manera que a la hora que yo lleve un elemento tipo cama, tipo refrigeradora, pueda pasar, ¿no? ¿Por qué los contrapasos son de 17 centímetros, no más altos, 17,5 máximo? No encuentras una escalera que tiene 13, 14, 15, 18, 20. No es parejo. O sea, todas esas condicionantes arquitectónicas nacen del uso del cuerpo humano. No se estira. ¿Se acuerdan cuando estaban chicos? La distancia, ¿no? Marcaba casi 60 centímetros de tu compañero a ti. No que apéguense, ¿no? Todito, ¿no? Todo pegadito, ¿no? Eso no hay distancia. Pero sí, la distancia natural del ser humano permite acondicionar el ambiente en donde vive. ¿Para qué? Para darle confort y hábitat. ¿Ya? El reglamento permite que cada especialidad le da primero el confort y el hábitat. Y en el caso de las instalaciones es para optimizar cada uno de los elementos estructurales, eléctricos, sanitarios. Yo digo, voy a hacer una casa de 2 pisos, le voy a meter a lo mejor una placa de 25 por 45 y me evito situaciones. ¿Por qué? Porque tengo una luz de casi 6 metros con una columna que recibo otra placa similar en el sentido contrario. Pero el que no maneja eso va a poner mi columna de 25 por 25, acá a eje 3 metros, otra de 25 por 25 y otra de 3 metros. O sea, vas a ver columnas por todos lados. No sabe utilizar lo que es las vigas introducidas en la losa, viga chata. No, prefiero un dintel, se manda un dintel. Cuando necesita 4 fierros de media, viene el maestro constructor que no tiene que... No, para que te resulte misma dimensión a 25 por 25. Para 2 pisos, dice. Si quieres tener 4, métele fierro de 5 octavos. Le mete fierro más grueso. ¿Y qué le quita a ese 25 por 25? Le quita el concreto, el área del concreto. En vez de hacerlo más fuerte, lo está haciendo más débil. O hace una columna, uy, me olvidé el tomacorriente. Pica la columna, ya está. De abajo hacia arriba y se acabó el asunto. Quitas resistencia. Estas condiciones para una mejor edificación es la que da el reglamento de la edificación. Norma básica, el ABC de la construcción. ¿Ya? Para evitar esto. Con la regularización, con la ley 29090, la 27157, los certificados de parámetros, las condicionantes del Reglamento Nacional de Edificaciones, nosotros debemos llegar a lo que es una formalidad técnica y administrativa. O sea, si estamos hablando de un conjunto habitacional, por ejemplo, con dimensiones adecuadas, con un alineamiento perfecto, con una altura de edificación generada y mantenida, con áreas públicas, con vacas, veredas, con jardines, con condicionantes urbanas, estamos hablando de una formalidad también administrativa, ¿no? Técnica administrativa. La ciudad se debe manejar de esa manera. No es el entorno de la casa sola, es el entorno de la casa y de el área donde vivo. O sea, muchos de nosotros pensamos que solamente estar en la casa, cuidar la casa, es hacer el bien a tu ciudad. Sales de la casa y haces lo que quieras. A ver, agarren 1 kilo de mandarinas como se agarran para cuando se vienen así a su centro de trabajo y dejan en el medio de la sala. A ver si la mamá o la persona, el papá o el que está le va a permitir. Pero ustedes salen de su casa, ese kilo que van en bolsa, lo tiran por la ventana todavía para que lo chape el otro. ¿Por qué no hacen lo mismo de casa afuera? Primer punto, ¿no? Eso debemos trasladarlo, ¿no? Formalidad técnica administrativa. Existe, señores, la resolución viceministerial que permite que para la obtención, o sea, para llegar a la declaratoria de fábrica, se generen formularios y formatos de los reglamentos, en este caso de la 29090. Esta resolución viceministerial
ha dado lugar a la creación de varios formatos, varios FUE que le llaman, ¿no? Único de edificación, que va a permitir que sean directamente presentados en registros públicos o en la municipalidad y después en registros, y pueda ser inscrito y registrado todo lo que se indique ahí. Vamos a repasar un poco todos los formatos, ¿eh? Estamos hablando acá del primer formato, para habilitaciones urbanas, formulario único de licencia para una habilitación urbana. La habilitación urbana también es revisada, ¿no? Así como un plano de arquitectura con todas las especialidades se revisa por una comisión, la habilitación urbana también tiene condicionantes ya de manzana, de ancho de vía, de radio de circulación de la vía. Tenemos aportes que dar de parques, inclusive de salud está actualmente ya dándose, ¿no? Tenemos que manejar lotes adecuados, ver por dónde va a pasar. A lo mejor no es plano todo lo que es la ciudad, es en pendiente. Entonces, las tuberías de agua y desagüe de los buzones, ¿en dónde van a quedar? O sea, estamos hablando de condicionantes para aprobación de una habilitación urbana como primer formulario. Este formulario nos permite a nosotros indicar los profesionales, ¿no?, básicos que deben presentarse, ¿no?, y la gama de documentos a presentar también, ¿no? Generalmente para la firma de estos documentos existe lo que se llama el verificador registral, arquitecto o ingeniero, abogado, porque muchos de estos documentos son legales también. Estos formularios están en la página web de lo que es la ley, ¿no?, y del mismo Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El mismo formulario, perdón, el mismo formulario en sus partes considerativas, el mismo formulario. Lo que pasa es que en esta parte, si ustedes pueden observar, va a haber quiero mostrarle acá un cuadro de áreas. Como es habilitación urbana, estamos hablando de área bruta del terreno, adicionalmente área útil de lotes. O sea, el área bruta incluye el área de lote, el área de vías, ¿no?, aportes y todo. O sea, lo bruto, ¿cuánto es todo el terreno? Área útil, netamente en este caso para lote, área de vías, ¿no?, área de recreación pública, área para el Ministerio de Educación, áreas para otros fines, de acuerdo a lo que se plantea en el diseño urbano, y área para equipamiento urbano. ¿Qué es un equipamiento urbano? ¿Alguien tiene una idea? Cuando hablamos de equipamiento urbano, si hablamos de equipamiento de una casa, ¿a qué se refiere? ¿Alguien me diga? Voy a equipar mi casa, no tengo nada, voy a equipar mi casa. ¿Qué compro primero? Mis muebles, aparatos sanitarios, mi cocina. Son equipos que voy colocando y van a permitir el uso adecuado de mi vivienda. Si hablo de equipamiento urbano, estamos hablando de condiciones que van a permitir el uso adecuado de mi ciudad. Lo primero que yo voy a encontrar, a lo mejor, es un poste de luz, iluminación urbana. Una banca es un equipamiento urbano. No tengo basura, un tacho de basura, ¿no? Estamos hablando de los tachos de basura que encontramos en algunas zonas, en otras no. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar como equipamiento urbano? ¿Diga? Semáforo, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Los avisos también son equipamientos urbanos, ¿no? Estamos encontrando diferentes. ¿O ustedes creen que todos los postes de iluminación son iguales? Cuando son avenidas, son grandes alturas, los pastorales y la altura también. A veces son pasajes iluminados aproximadamente con 2 metros, un postecito. O lo han visto también en el suelo como estacas, ¿no? O sea, de acuerdo al uso se va iluminando la ciudad. Claro que en otros lugares uno sale y encuentra un bebedero. ¿Han visto eso? ¿No? Que hay en algunas universidades, ¿no?
generalmente debería ser público. Uno llega y toma agua, ¿no? Acá pones eso y empezando no dura ni una hora, ¿no? El bebedero completo desaparece, está mal, ¿no? O no lo saben utilizar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se está viendo mucho en varios lugares es áreas recreativas, pero con instrumentos deportivos, ¿no? ¿No han visto? Antes eran en gimnasio, ahora lo ponen públicamente, la gente no sabe qué hacer. Y algunos dicen, caramba, no sé cómo utilizarlo, me lo llevo a mi casa mejor y allá y he visto desaparecer algunos, por si acaso. Es chistosísimo, porque la gente cómo piensa rápido. Pero no parece muy rápido. Muy rápido. Sigamos avanzando. Dos, licencia, y seguimos en el término de edificación. El FUE de edificación, formato único de edificación. Así como hemos visto anteriormente, estamos hablando de que puedes presentar un anteproyecto en consulta. Generalmente cuando hay una edificación, lo lógico es que presentes un llamado anteproyecto, es un plano de arquitectura, a una escala menor, uno en 100, uno en 200, depende de la magnitud, de tal manera que te revisen si tu arquitectura está bien. Una vez que es aprobado eso por la municipalidad, recién presentas tú especialidades y lo subes de escala. Para los arquitectos, generalmente preferimos diseñar de frente en una escala de obra y hacer todo, porque lo otro es un paso, aparte que te cobra, muy tedioso. Cuando uno analiza un anteproyecto o diseña un anteproyecto, lo hace en una escala pequeña, que las dimensiones exactas se pierden ahí. Ahí no cuentan ancho de muro, apenas con una línea más gruesa, ¿no? Y cuando entramos en un plano de obra, ya está en ancho de muro, hasta el tarrajeo aparece, el tamaño del grosor del piso, el tipo de piso, ¿no? O sea, ya es una cosa más real, es un plano de obra. Y ese va acompañado con todas sus especializaciones, ¿no? Con ello, nosotros podemos tener una cosa importante, aparte de lo que es, por ejemplo, la modalidad de aprobación, ya sea por anteproyecto o por proyecto, ¿no? Los datos del solicitante, si es persona natural o si es persona jurídica. Podemos tener también los representantes, en ese caso legal, si en el caso fuera personalidad jurídica, y datos del terreno: ubicación, departamento, provincia y distrito, urbanización y bueno, manzana, lote y todo lo demás, áreas y medidas perimétricas, ¿no? Eso es importante para poder determinar el lindero y las colindancias con respecto a los otros lotes urbanos que tienen. Y de la titulación. Si una persona quiere sacar una licencia de construcción, en primer lugar, ¿qué debe ser del terreno? Propietario. Si es posesionario, ¿puede presentarse? No le van a dar la oportunidad, porque como es posesionario, le van a decir, regulariza primero el término de propiedad. Si fuera una sucesión que solicita la construcción, ¿puede hacerlo? En primer lugar, ¿qué es sucesión? No, en sus palabras. En sus palabras, dígame. Un ejemplo. Padre, papá y mamá, 3 hijos. Fallece el papá. Entonces los 3 hijos se conforma una sucesión con el nombre del padre. No está el padre, representan los 3 hijos con la mamá. Entonces hacen todos los actos registrales, ventas, a través de eso. Sucesión sucede, ¿no? Posterior a. Acá es un poquito que no se tiene ese esquema, ¿no? O sea, no se prevé mucho eso. Más aún, aquí fallece el padre y la madre y el pleito lo ganan los hijos. Todas las informalidades, porque recién ahí dice, uy, mira lo que nos ha dejado papá. ¿Quién será este señor con nombre japonés todavía, que lo vendió hace 40 años este terreno? Van a averiguar, ya el señor estará en dónde, ¿no? Tiene que hacer un proceso judicial para poder adquirir la propiedad. Es un tema un poco engorroso. Desgraciadamente nuestros padres no tenían esa cultura registral y aceptaban compraventas muy simples a través de documentos simples sin inscribir en registros públicos.
Sus partes superiores, los cuadros de áreas, ¿no? Por piso, ¿no? Estamos hablando en área existente, si se demuele o no, ¿no? Si tiene área libre. A ver, una pregunta. ¿Las áreas libres en dónde se consideran? ¿En todos los pisos o en un piso determinado? Para efecto de una presentación municipal. ¿El área libre en dónde se considera? ¿En todos los pisos? Una edificación de 3 pisos. Solamente en el primer piso. Y solamente en el primer piso se da. Un área de terreno es el área completa del terreno urbano. El área libre sobre esa área de terreno no se considera en el segundo piso ni en el tercero, solamente en el primero. Y la construcción que viene como área techada. Si yo estoy en el primer piso, ¿todo el área del terreno lo puedo caminar o no? Primer piso. Puedo tener un terreno de 200 metros cuadrados, 70 metros de techados, ¿no? Y lo demás libre, como patio, barbecue, lo que quieran ustedes. Pero yo camino todo el terreno, área techada y área sin techar, ¿cierto? Sigo entrando. Voy al segundo piso. Definitivamente esa área sin techar sigue sin techar. ¿Puedo recorrer todo el terreno? No. Esa condición caminante de superficie se llama área ocupada. El área ocupada en el primer piso es todo el terreno, por lo tanto, solamente en el primer piso el área ocupada es igual al área de terreno. Y en el segundo, tercero y cuarto piso y todo el demás piso es el área por donde yo puedo caminar. Se utiliza bastante área de terreno, área libre, área ocupada. ¿Estamos? Es muy interesante ver eso porque le pide el cuadro y lo van a tener que hacer. Y después viene la firma de todos los especialistas, ¿no? Asimismo, ponen acá también si es edificación nueva, ampliación, remodelación, refacción, acondicionamiento, el área, el valor unitario por metro cuadrado. ¿De dónde saco esos valores? Generalmente, en los meses de octubre y noviembre sale un cuadro, una tabla de valores unitarios por metro cuadrado de costa, sierra y selva. Eso rige para el siguiente año. Algo expliqué en la clase anterior. Esos valores me van a botar 7 columnas y códigos A, B, C, D y me van a dar un número, un metro cuadrado, un soles por metro cuadrado. Esa área que yo tengo techada la multiplico por ese valor promedio de la suma de todos, de esos 7 valores, y me va a dar el área, el valor aproximado de ese terreno. Y yo voy a tener el metro cuadrado, el valor de metro cuadrado. Eso lo colocan acá. Ese es el elemento que se utiliza para poder valorizar en un autovalúo. No hacemos un metrado presupuestal, hacemos un valor tomando en cuenta los cuadros de valores unitarios por metro cuadrado. ¿No han visto a los señores esos que están en su maquinita? Ellos no son ni ingenieros ni arquitectos, bien que te hacen tu autovalúo. En cambio el abuelo, el papá te comienza a decir, estás ingeniero civil y no sabes hacer un autovalúo. Como el señor de ahí, 60 años, ni siquiera ha ido a la universidad ni al colegio, ahí, porque es fácil de sacar. Acá lo vamos a trabajar, ¿ya? Porque algunos querrán sacar el autovalúo, no es nada difícil. No, los valores salen anuales. Y eso se rige, por ejemplo, nosotros todavía ya salió el octubre del año pasado para todo el 2016. Entren a la página web y pueden conseguirlo. Les voy a traer una copia de acá. Porque yo recuerdo que veía tablas mensuales, una tabla de para tal mes, para tal mes. No, se rige por todo el año. Lo que pasa es que, claro, todo el año. Las tablas, ¿de qué me estás hablando tú? Porque a lo mejor te estás confundiendo. ¿De qué? Costos no, se rige, es una sola tabla. Lo que pasa es que tú puedes actualizar si hubiera inflación. La inflación, que no hay mucha ahora, permite que ese valor de tabla dure un año. Pero antes no, cada mes subía la inflación, por lo tanto tenías que agregarle el porcentaje de lo que subía el índice de precio al consumidor, que era una tabla que daba el INEI mensual, eso sí te lo da mensual, y le agregabas al valor y multiplicabas, porque cuando había inflación. Pues. Desgraciadamente ustedes, en buena hora que ustedes no saben de eso, no saben que cada mes subía una cantidad exorbitante.
no saben lo que es cambiar la moneda directamente. O sea, no cambiarlo de nuevo sol a sol, sino cambiarlo completamente. Tu sol, ¿no?, cuesta 1 céntimo, te dicen ahorita. Y yo me iba aquí, no, vale, tienes que conseguir 10 céntimos actuales, o sea, 10 soles para irte a tu casa. Cuando un sol, y eso de la noche a la mañana. Traumante, ¿no es cierto? Tú ganabas 300 soles y en realidad ganabas 30 soles. ¿Por qué? Porque el cambio volteó todito. La gente dice, ¿qué hago con 30 soles? Allá pues te vas a comprar pues lo que vale un poco, pero en moneda casi tu sueldo no alcanzaba para nada. Una papaya te costaba, me acuerdo, en esa época hubo la inflación, el choque brusco, te costaba como 150 intis, equivalente a lo que decía 6 soles, ¿no?, una papaya. Pero tu sueldo se dio inflación. Y la inflación, digamos, ocupa un promedio dentro de lo que son la construcción muy alto, porque hace subir. ¿Qué es lo que más caro es una construcción? ¿Qué es lo más caro en una construcción? ¿Qué indican ustedes? ¿El ladrillo, el cemento o el fierro? El acero. El acero ahorita se está manteniendo casi en un nivel muy continuo. Es necesario saber que mientras sube el acero, sube también el valor de metro cuadrado de construcción. ¿Se entiende? Sí, dígame. El valor que me sale ahí del valor de obra, ¿eso sirve para hacer la tasación también? No, la tasación es distinta. Claro, pero se toma... Esta es una valorización primaria cuando utilizamos los códigos, los costos o los códigos por metro cuadrado, ¿no?, los costos por metro cuadrado. Entonces... Cuando nosotros queremos tasar, aplicamos otro criterio. Existe un reglamento de tasaciones, existe un cuerpo nacional de tasadores del Perú, que son los que tasan. Antes no existía a eso, y cualquier profesional que entraba, yo he entrado también a trabajar tasaciones. Se trabaja, por ejemplo, el valor de terreno por un número arancelario. Legalmente la tasación se puede hacer bajo 2 maneras, como le dije, haciendo de forma legal, trabajando el número arancelario, volverlo valor arancelario, y ese valor arancelario lo saca la CONATA en un plano integral de todo Lima. Cada lote tiene un valor, un número arancelario, y lo conviertes en valor. Y eso lo multiplica por el área de terreno y te sale cuánto cuesta legalmente, digamos, normativamente tu terreno. Primer acto de poder valorizar un terreno a través de una tasación, utilizando los términos de los valores unitarios y los planos que da la CONATA. Segunda forma de tasar, utilizando la oferta y la demanda. Agarras un terreno de dimensiones similares al tuyo en un radio de 500 metros. Y ubicas cuánto es el valor. El valor promedio es de comercio, o sea, de compra-venta, digamos, de lo que es oferta y demanda. Ese valor generalmente, comparado al valor legal que te da la CONATA, son 2,5 veces más. Por eso nadie te vende con el valor de tasación legal, sino utilizan la tasación comercial o el valor comercial, que es válido. Solo que tienes que, como hormiguita, buscándote características similares a tu lote y cuánto lo venden y sacas un promedio. Valor comercial. Muy distinto a esto. Esto es rápido. Esto solamente es aplicarle una valorización en base a los costos por metro cuadrado de construcción. Generalmente es lo que predomina, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, este es un laminado en esta aula nada, pero todo lo demás es porcelanato, y esto es, ¿cuánto me dirá? Pues habrá 5 por 6, 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados acá. Pero toda la edificación, todo lo que pertenece acá son 200 metros cuadrados. 40 nomás de laminado y 160 de porcelanato. ¿Qué es lo que predomina? Exacto, suma sobre ese valor. Así es. Interesante la tasación, pero este es otro curso. Sigamos avanzando. Decreto de fábrica, los formatos normales que siguen, igual, para llenarlo. Datos del contribuyente. Recepción de la obra, pero para habilitaciones urbanas. Formato número 3. Formulario único de habilitación urbana para recepcionar la obra. ¿Qué significa? Que una vez que se construye, se hace la licencia de la habilitación urbana, le dan la licencia y construye la habilitación urbana. O sea, la municipalidad le da autorización de construir. Debe haber un ente
municipal a través de un formulario, ¿no?, que permite recibir esa habilitación urbana. Y la recibe mediante una evaluación técnica que cumplan todas las normas urbanas que debe tener esa habilitación. ¿De dónde van a salir las normas urbanas? ¿Se acuerda? El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene su capítulo de habilitaciones urbanas y lleva al uso de eso. Ustedes no creen pues que las vías, cuando hay que girar en U, se gira con un radio cualquiera, ¿no? El que sabe manejar carro sabe que a veces, si está muy apretado, muy junto o muy pronunciada la curva, te puedes hasta salir del carril. Y no pueden ponerle una pendiente muy fuerte en plena curva. Encima que te sale en pendiente. O sea, hay que manejar ciertos criterios antropométricos, o sea, de medidas, pero de la ciudad, del carro, del ancho. Promedio de una vía, 330, de un carril, ¿no? 2 carriles, 660, mínimo 6 metros. Un pasaje, una calle, un jirón, sin ninguna berma central, diseño urbano, ¿no? En cambio hablamos la Panamericana Sur, más de 80 metros de ancho, doble carril, no, que diga 2 pistas, 4 carriles acá, 4 acá y con una berma central para iluminar. Encima tiene bermas laterales para estacionamiento de emergencia, pistas y veredas, o sea, te suma todo más de 80 metros. Panamericana Sur, Panamericana Norte. Las nomenclaturas también se rigen bajo eso, ¿no? Uno es avenida, otro es carretera, otra puede ser jirón, otra puede ser calle. Y la condiciono más. ¿Cómo se llama la vía del tren eléctrico? Por donde pasa el tren eléctrico. Usted. Carril. No. Usted. Ni se imagina. Usted joven. Sabe que está arriba, ¿no? O sea, inclusive pasa por encima de avenidas, ¿no? No se preocupe, no son los únicos. El reglamento no contempla eso todavía. No contempla ese uso. Aquí en el Perú primero se hace y después se reglamenta, ¿no? Viaducto. Y eso lo han puesto de casualidad va por la vía expresa para subir a México y dice Viaducto México. No, este es viaducto. O sea, una vía que está sobrepuesta en altura sobre otra vía. Así hay en Estados Unidos, que son anillos viales que están sobre encima de carreteras. Acá nomás tenemos eso, son viaductos, no contemplados en las características de las vías, pero hay que condicionarlo, ¿no? Hay que saberlo, por lo menos conocerlo, ¿no? Entonces hablamos que la habilitación urbana tiene pues el tema de resolución de licencia de la habilitación. O sea, si yo voy a recepcionar la obra de la habilitación urbana, debo tener la licencia que me dio lugar a la construcción de esa habilitación, ¿o no? O sea, la licencia que me dio inicio, ya voy a recepcionar la obra, ya está construida. Le exijo la licencia de habilitación urbana, documentos que adjuntan ahí para la recepción, copia literal de dominio, conformidad de obra. La conformidad de obra, ¿quién la da? Un ingeniero civil, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un modelo, ¿no? No, planos. Los planos del proyecto presentado en la municipalidad, cuando se ejecutan en obra, ingeniero, a veces las dimensiones no son las mismas que dice el plano. Y tengo que acondicionarlo, tengo que replantearlo en obra. Y al final se presenta un juego de plano de replanteo que a lo mejor es distinto al que dio lugar a la licencia. Planos de replanteo de obra. Son los planos finales. Por eso te piden aquí plano de replanteo, de trazado y lotización. Memoria descriptiva de la habilitación urbana replanteada. No es la que yo saqué la licencia, sino la que termina la obra. Igual sucede con las edificaciones, por si acaso, ¿no? Vigencia, ¿no? De poder, si en el caso sea de personas jurídicas, ¿no? Y otros datos más, ¿no? Firma de la habilidad profesional. Estamos hablando del propietario, persona jurídica si es una empresa, o representante legal del mismo, del terreno, casi las mismas condicionantes que da el anterior, ¿no es cierto? De licencia, ¿no? Área del terreno, linderos del terreno, profesionales responsables. Por si acaso, cualquier profesional no puede firmar un plano o uno de esos formularios si es que no está hábil. No quiere que sea hábil de jugar trompo, no, hábil no de ejercer la profesión. Ustedes son profesionales.
se inscribe, tiene su título de propiedad, su título universitario, y va y presentan ahí y le dan el título profesional. Con eso solo no pueden ejercer. Tienen que colegiarse y pagar al colegio respectivo, y ellos pueden, digamos, demostrar que usted está hábil. En el Perú, un profesional que no está al día o que no está habilitado para ejercer su profesión no puede firmar nada. Generalmente los ingenieros, los arquitectos tienen que estar al día, porque siempre hay trabajo. Pero un electrónico, por ejemplo, se colegia y ahí dejó de pagar. No debería hacer eso, debería pagarse igual, ¿no es cierto? Mantenerse para que poder ejercer también su labor. Pero no es tan inmediato como el ingeniero o el arquitecto, ¿no? Lo buscan por cualquier cosa. Se rompe la tubería, ingeniero, dice. ¿O no le sucedió en los que están siguiendo ingeniería civil en su casa? Se va la luz, se quemó esto, cortocircuito. Ya tú que estás estudiando, ¿crees que uno va a saber? O no le sucede, ¿no? Va a cambiar el piso, que lo haga él, pues está estudiando ingeniería civil. No ha dicho nunca, te va a llegar, no te preocupes. Son dos cosas distintas. Conformidad de obra y declaración de la edificación. Formato de edificación, único de edificación, formato número 4. Conformidad de obra y edificación, formulario único de edificación. La solicitud por la cual se da, zonificación, tipo de licencia, fecha de la culminación de la obra. Una vez que se culmina la obra, se recepciona, se da la conformidad de la misma, ¿no? Se describe los datos del inmueble, del propietario solicitante, persona natural o jurídica, el mismo esquema anterior, quién es el profesional responsable y la conformidad del mismo. Casi es similar, ¿no? Y aquí como una memoria descriptiva. Memoria descriptiva de la edificación, para este caso. Formato 5, anexo A. Condóminos, personas naturales. ¿Qué son los condóminos? ¿Alguien tiene conocimiento de eso, señores? Me gusta que cuando preguntan, mismo están escribiendo, a veces se ponen a pensar. ¿Qué es condóminos? Cuando un propietario, un terreno, hablamos que hay un propietario, ¿qué quiere decir? Hay un titular. Exacto. Cuando dos hermanos adquieren una propiedad y los dos aparecen en registro público, ¿cuántos titulares hay? 2. Son copropietarios, cotitulares, condóminos, diferentes nombres. O sea, el tema de cotitularidad, o sea, copropiedad, se está dando por el hecho de que haya más de un titular. En términos, se llaman esos condóminos. O sea, más de una persona, no todas las propiedades tienen condóminos. Por eso es que este es un anexo adicional en caso de que lo requieran, ¿no? ¿No? En caso de que requieran, para personas naturales. O sea, no lo van a aplicar si a lo mejor solamente hay un solo titular. Solamente si hubiera más de un titular se aplica. ¿Estamos? Y su llenado es simple también. Se ponen las personas que son condóminos entre sí, ¿no? Una persona que se casa, estimo, hombre y mujer, por ejemplo, para no herir susceptibilidades a nadie, hombre y mujer, se inscriben en registros públicos y aparece el matrimonio ahí. Pues. ¿En qué se convierte ese matrimonio? En una sociedad conyugal, como si fuera un solo propietario, tal como Diosito dice, un solo propietario. Pero si eres solamente, digamos, vives con la persona, le dices que algún día te vas a casar, ¿no? ¿Cómo se llaman esas personas ahorita? Sinvergüenza, no, pues. Convivientes. Esos convivientes terminan siendo pareja durante, y a lo mejor tiene una alegación de amor, de cariño mucho más que unas personas que se han registrado civil, pero son informales en ese asilo. La informalidad le llega a ciertos niveles que van a hacerse restringido su capacidad de pareja. Por eso es que es bueno que si están ahí, regularicen su situación para poder entrar a lo que llaman la sociedad conyugal y tener los beneficios del mismo, ¿no es cierto? No que soy conviviente contigo
Mira, vamos a convivir unos 5 o a lo mejor 40 años y de ahí me doy cuenta si me enamoro de contigo y me caso después. Pues. Mentira, pues. O esa es la clásica, somos convivientes y tú haces tu vida, yo hago mi vida, bacán. Soltero con permiso, no, casado con permiso, que le dicen, ¿no? Parece casado entre comillas, pero con permiso. Esa no. Es mire, que la informalidad cómo llega hasta la condición de pareja. ¿No es cierto? Así nomás, yo contigo 2 minutos, 3 minutos de paseo nomás, un día ya lo máximo, pero después al día siguiente ni conozco, ni te conozco. Hasta que aparece el niño. Condóminos para personas jurídicas. Estamos hablando de aquellas empresas que digamos, cuando se habla de un consorcio, es un conjunto de empresas que a veces se presentan para licitaciones, le dicen, mira, mi empresa yo no llego a cubrir la necesidad del postular. Me voy a asocio contigo para irnos en un consorcio. Y tenemos un terreno, compramos ese terreno, lo presentamos todo. Y hay una cotitularidad de 2 empresas con sus personas representantes legales. Y eso sucede a veces en consorcio, ¿no? Entonces, ese es el punto para personalidades jurídicas. Empresas que se asocian, que son cotitulares de eso. O sea, existe más de un titular, hay condóminos o cotitularidad de lo que es personalidad jurídica. Estamos. Solo el caso que lo amerite, ¿no? Si no existe, no tienen por qué utilizarlo. Predeclaratoria de edificación, anexo FUE, anexo C. También, en algunos casos, requieren una predeclaratoria de fábrica. ¿Por qué la pre? Dice. Porque requieren a lo mejor una venta rápida, ¿no? Un uso del terreno de manera registral. Entonces hacen una predeclaración del mismo, o sea, no definitiva. Yo sigo insistiendo que esta pre lleva a la informalidad, porque presentan esa pre y ahí lo dejan. Nunca más, y siempre dicen, he hecho una pre y la ley le permite, y hasta formato tiene. No debería suceder, debería exigirse directamente eso. Pero existe también esa posibilidad, ¿no? Estamos hablando de propietarios y el mismo esquema, ¿no? Solo que en la predeclaratoria de edificación, relación y descripción de ambiente, de pisos, de todo eso, de la edificación que va a ser la predeclaratoria de fábrica. Miren, sus formatos tan igual como los que hemos visto, con las áreas, descripciones por acabado, pisos y niveles, ¿no? Vemos también, por ejemplo, si tuviera un reglamento interno, si fuera un edificio, ¿necesitaría reglamento interno? O sea, cuando hay un edificio, ¿yo puedo decir que sí hay reglamento interno? ¿Por qué? Porque hay áreas comunes, ¿se acuerdan? ¿Qué diferencia entre edificación y edificio? Edificación es lo genérico. Todas las construcciones son edificaciones. Pero cuando hablamos de edificio, quiere decir que ese tiene una condicionante adicional. Tienen áreas comunes. Por lo tanto, hay propiedad horizontal. ¿Me entiendes? Pero ojo, esa propiedad horizontal no quiere decir que tiene que ser todo plano, pues no, horizontal. ¿Es propiedad vertical porque es altura? No. Es propiedad horizontal. Una quinta, un condominio, ¿es propiedad horizontal o no? Por lo tanto, va a necesitar de un reglamento interno, ¿no? Y de una junta de propietarios, ¿no es cierto? 3 elementos básicos cuando hay propiedad horizontal. Si es necesario, la llenan, ¿no? Si no, no se utiliza. Una vez que se termina el término de lo que es la conformidad y todo, hay que pagar pues al municipio, pues. Hay que declarar, hay que liquidar. En toda obra existe una liquidación final, ¿no? En toda obra que se construye, al final saca cuenta. Yo saqué al inicio para presentar a la municipalidad y dije, mi construcción va a costar 1 billón de soles. Como hay plano de replanteo, modifico esto, como que varía, ¿no? Varía, en vez de meter tantos metros cúbicos, 3 metros cúbicos, entraron 6. En vez de tener 40 columnas, voy a meter 50.
al final esa obra va a ser mayor o menor a lo que se planteó al inicio. Y ojo, la liquidación sí viene como casi una valorización completa, es más exigente, por lo tanto va a salir su monto mayor. Es como el plano presentado en la municipalidad al inicio para la licencia no es el mismo que se presenta al final, porque este de acá es un replanteo. Igual, al final tengo que liquidar cuánto cuesta la obra, y ese debe ser el valor final que debe inscribirse en registro público. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Joven, ¿usted? ¿Sí? ¿Alguna? ¿Ninguna? Sí, es el valor que se le pone, el valor de la obra que se le pone ahí. ¿Acá? Sí, solamente se indica ese valor de la obra, ¿no? Sí, nada más. En esta parte, si es la preliquidación o la liquidación, el valor que sale complemento de todo, sus ampliaciones, su replanteo de áreas, ¿no? A lo mejor gastaste más en un movimiento de tierra, todo eso se coloca ahí, ¿no? Y lo que son las áreas, valor, el monto total, un costo unitario. Anexo E, independización. A ver, ¿qué tipo de trámite? Formulario de habilitación urbana, independización. En la habilitación urbana existe el término de independizar. Veamos. Un gran terreno, las Torres de Limatambo, ¿se ubica? San Borja, aviación con Primavera, ¿sí? Póngale que este sea aviación y este sea Primavera. ¿Estamos? Este es el cruce. ¿Cómo nace este terreno que son las Torres de Limatambo? No nace exactamente por lo rayado. Puede haber nacido a lo mejor por una acumulación de un terreno matriz, el terreno A y el terreno B. Un ejemplo. Nacieron independientemente esos terrenos. Y a lo mejor tengamos por aquí el C. Entonces, y aquí encontramos un D. Originalmente, todo este predio, todo eso a lo mejor, toda esa habilitación que había antes, fue seccionada, independizada, para que nazcan de manera separada cada terreno. A lo mejor este empezó, el C, y se independizó. Urbanización Primavera, que está al costado. A lo mejor este de acá independizó posteriormente. Otra habilitación urbana. Y dejaron libre esta de acá, donde se desarrolló lo que es las Torres de Limatambo. Se independizó de un área de mayor metraje. No nacen directamente sobre un área pequeña, nacen de todo un sistema que en todo el territorio nacional existe, que se llama una base de propiedad. Registros Públicos mantiene actualizado digitalmente la base de propiedades inscritas. ¿Por qué cree que piden plano de trazado y lotización y adicionalmente piden un plano perimétrico? El plano perimétrico es el rompecabezas que se arma en total para armar todo el territorio peruano. Todo debe calzar. Puede haber, a lo mejor, puede suceder que por aquí pasa un predio mayor, más grande, muy antiguo, 1700, 1800, y este independiza, el C. ¿Pero qué pasó? Hay una superposición. Esa superposición tiene que regularizarse previamente, registralmente. Físicamente a lo mejor no se nota. Ustedes no van a encontrar pues en el suelo mi plano perimétrico. Nunca pues. Ni tampoco el plano de esta habilitación más antigua. Se independizan el predio matriz de una habilitación urbana. Ese es el término que se utiliza para este formulario.
y lo vamos a utilizar para otro también, pero a nivel de edificación. En este caso de habilitación urbana estamos hablando de independizaciones, ¿no? Nos piden casi todos los documentos y nos piden ¿qué tipo de trámite? Independizo, ¿cómo se llama? Terrenos rústicos o independizo, terreno rústico y habilitación urbana. Cualquiera de ellos. Rústico antes de ser habilitación urbana, ¿no? ¿Estamos? Claro. O sea, primero nace como rústico y después se genera como habilitación urbana. ¿Quieres hacer las dos cosas juntas o quieres solamente declarar el terreno rústico? La mayor parte de ese, y lo lógico es lo rústico más habilitación urbana. ¿Se acuerdan antes? ¿Haces un proyecto o haces el anteproyecto? ¿De qué me sirve hacer el rústico si al final lo que va a necesitar es la habilitación urbana? Mejor solicito las dos cosas juntas, ¿no? Subdivisión. Independización a nivel general, a nivel urbano. Subdivisión a nivel de lotes, ¿no? Digamos, en un lote urbano pequeño de 200 metros cuadrados yo no voy a independizar, pues, ¿no? 4 sublotes, ¿no? Voy a subdividir. La subdivisión de lotes, como su palabra dice, solamente se hace en lotes. Por ignorancia, a veces familias que tienen casa de 2 pisos, con un frente de 5 metros y 40 de fondo, esos rectángulos grandazos, casa de 4 pisos, 8 hermanos, y dicen, hay que subdividir la casa, no importa lo que en 8 porciones iguales. ¿Cómo vas a dividir la mitad del baño para ti y la mitad del baño para mí, ¿no? Mitad de cocina, mitad de olla para ti, mitad de olla para mí, ¿no? No puedes hacer eso, pues definitivamente es ilógico. Las subdivisiones se hacen sobre terreno puro. Lo más lógico de asesoramiento, y ustedes como profesionales tienen que asesorar al propietario. ¿Ustedes están viviendo acá? No, no estamos viviendo. Entonces, pues, se trabaja sobre el lote, se demuele y el valor se tiene. O vendan toda la edificación y mejor sacan el valor de eso a otras personas y se evitan eso. Hay gente que se comienza a levantar el muro. Hacen tu sala de comer y eso, disculpa, hasta aquí me llega mi terreno, ¿no? Estás en el baño y eso, y disculpa, la ducha es parte mía, tú afuera. Hay gente que traslada eso en la edificación y profesionales que asesoran mal y permiten que hagan eso no se hace. Subdivisiones sobre terreno, más no sobre edificaciones. ¿Estamos? Sigamos. Anexo G. Habilitación urbana ejecutada. Claro, puede ser que sobre la misma haya ejecución. Ya la habilitación urbana, nosotros queremos, por ejemplo, modificar la habilitación urbana o ampliarlo. ¿No han escuchado a veces eso de habilitación urbana Fernando Belaúnde Terry? Perfecto. Generalmente antes las habilitaciones le daban el nombre del presidente en turno. Generalmente invadían en diciembre, pues, ¿no? Y le ponían el asentamiento humano Alejandro Toledo. Después, ampliación Elian Carp. Después pasado, cambió el presidente, pum, lo borraron a Toledo. Asentamiento humano Alberto Fujimori. Ampliación Kenji Fujimori. Después, sigue ampliándose, hijos de Kenji, ¿no? ¿No han visto eso? Hijos de, ¿no? Ampliaciones de. Ese problema, suerte que ya no tenemos mucho, ha dado lugar a regularizaciones de habilitaciones urbanas. Se presenta la habilitación matriz y después hay ampliaciones. Entonces tienes que sustentar que tú has sacado la licencia de esa habilitación urbana previa. Es como en una casa, yo quiero ampliar, pero primero presenta la declaratoria de fábrica, pues, de lo que vas a ampliar, o vas a demoler, o vas a remodelar. Igual en la habilitación urbana, si tú quieres ampliar a más lotes, porque te sobró, tienes terreno o has comprado el lote contigo, tienes que presentar la licencia de lo que has sacado anteriormente. Para habilitaciones urbanas, acta de verificación y dictamen. O sea, básicamente estamos hablando ya de la finalización de lo que es la habilitación urbana. ¿Quiénes se presentan ahí? Presidente de la Comisión Municipal, representante del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, de la Cámara Peruana de Construcción, de Servicio de Empresa de Agua de Cartarillano, Empresa Eléctrica, Ministerio de Cultura, este es INEC, pero es Ministerio de Cultura en caso que lo hubiera, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil,
y hasta de los bomberos, ¿no? Habilitación urbana, pues, ¿no? Y hacen como todas las observaciones, todo como una memoria de todo eso, lo que están declarando, qué cosas han observado. Un tema, por ejemplo, de defensa civil se está viendo muy seguido ahora, con más incidencia. Antes no se veía. La ley de discapacidad exige que las edificaciones deben estar preparadas para que una persona discapacitada pueda acceder a todos los niveles, a todos los pisos. Cuando salió esto, la mayor parte de profesionales creía que había que hacer rampas en todos los pisos. Ya se imagina cómo del cuarto piso venía bajando una persona por la velocidad. Acá lo que se tiene que es acceder desde el primer piso al área del ascensor, que llegue de la calle al ascensor, con una rampa pequeña o no sé cómo, pero de ahí ya se traslade, ¿no es cierto? Así es. Y es necesario. Es como en los baños. Debe haber no solamente hombres y mujeres, sino para personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque ellos entran con una silla de ruedas. ¿No han visto cómo es el diseño? Es más ancho también. Dígame. Pero en las edificaciones, o sea, también se exige esas normas. ¿Estamos hablando de las casas? Las edificaciones, Cualquiera, de 4 pisos, sí. Por ejemplo, vas a construir un edificio de cuatro pisos. Lo primero que te exige en este caso es el acceso a la discapacidad, ¿no? Debes generar una rampa primero para que accedan tu ascensor y Dios. Y los baños, debes tener baños para minusválidos o discapacitados, porque esos señores entran solos y debe tener su barra para poder levantarse, o sea, darle la facilidad. Estamos llegando a un término que verdaderamente es lógico, de darle confort a la persona, no a la discriminación, no solamente por raza, sino por uso de discapacidad de monitora, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Discapacidad no poder utilizarlo completamente, ¿no? Inclusive algunos van a tener acceso gratuito, ha salido hace poco. Discapacitados pueden tener acceso gratuito en cualquier ómnibus de transporte público. Imagínense la abuela que va en las combis. ¿Cómo va a entrar? Dice, no. Lo ven ahí, uno pasa de frente. Me ocupa 2 pasajeros. Pero eso es marginar, ¿no es cierto? No debería ser. El otro tema también es impacto ambiental, por si acaso, ¿no? Para edificaciones, de la misma manera, tenemos casi los 2 formatos, ¿no? Para edificaciones, antes vimos habilitaciones urbanas, ahora para edificaciones, pues, ¿no? Igual entran todos bomberos. ¿Por qué? Porque presentan también el tema, el arquitecto presenta el tema de un plano no solamente de arquitectura, sino de seguridad y evacuación. Estamos, plano de defensa civil. Saber cómo salir de acá rápidamente. Un terremoto, ¿qué hacen ustedes? ¿Se tiran por la ventana? No, pues no. Tenemos que guardar compostura y tener salida. Usted tiene por dónde salir, usted también tiene que salir. Alguien tiene que abrir la puerta, ¿no? Su profesor, Pablo, se cierra adentro, ¿no? Abre la puerta y salimos tranquilos. Primero pensar, no moverse, porque los accesos, estamos en el 3er piso. La bajada en un sismo se mueve tanto que tú te puedes hasta caer. Ya si el sismo es mayor, definitivamente tenemos que movernos, ¿no? O buscar el espacio más adecuado. Peligroso el vidrio, ¿no? Que salir, ¿no? Acá, pues, en un sitio central, a ver qué pasa, ¿no? O tratar de abrir. Generalmente los vidrios cristales o vidrios templados tienen láminas internas. Los vidrios crudos son los que revientan y salen como cuchillos, pues, ¿no? En cambio, el otro, como un carro, se impregna y se queda ahí. Ahora se exige eso en todas las instituciones, colegios, inclusive hay gente que lo pone en las casas, ¿no? Cuesta un poco más, pero la vida cuesta más, ¿no? El plano de ubicación. Un plano de ubicación interesante, ¿eh? Este plano de ubicación nos lleva a un espacio donde debe ir, en antes le mostré, la ubicación del terreno. Pero lo más importante es este cuadro técnico. Este cuadro técnico debe ser permitir los parámetros edificatorios y urbanísticos. Uso, densidad neta, coeficiente de edificación. ¿Quién pone todo esto? Depende de su certificado de parámetros. Si tienen todos los parámetros, todos van ahí. Y comparan, el normativo versus el proyecto que presentan. Pisos o niveles, igual.
Estamos hablando, ¿para qué? Para demolición, obra nueva, dependiendo de lo que es, ¿no? Pisos superiores, área parcial, área techada. En estos términos, no área construida, sino áreas techadas. ¿Saben la diferencia, no, ingeniero? ¿Usted qué dice? ¿Es igual área construida con área techada? Sí, pues área techada aparte. ¿Y el área construida? Puede estar separado. Claro. Es quizás el concepto, pero el básico y el primordial es que el área techada es justo lo que podemos ver sobre una proyección de un plano horizontal. La losa sobre. Esto es inclinado. Lo ponemos imaginariamente un plano horizontal y proyectamos. Esa es su área techada. Si fuera área construida, yo tengo que sumar ese drywall que está acá, las vigas de madera, ¿no? El reducido que ha sido, la plancha final de protección, y sumarlo en metraje según su característica, pie cuadrado, metro lineal. Este muro, si fuera para área techada, este muro no tiene área techada, solamente el muro, pero sí tiene área construida, ¿no? Pequeña diferencia, para efecto de esto de los formales, solamente área techada, es más rápido, ¿no? Además, los planos de obra en una construcción es lo que hacen, y el presupuesto, un área construida. Carta de seguridad de obra. Carta de seguridad de obra que debe ser firmada por un ingeniero responsable, ¿no? El ingeniero tanto, de profesión tanto, generalmente ingeniero civil tiene que ser, debe ser ingeniero civil, tiene su CIP. Disculpe, ¿usted es colegiado, titulado? Está estudiando todavía, creo, ¿no? ¿Qué ciclo está? Ah, no, bueno, estudio bachillerato. Ah, ya terminaste, entonces está bien. Sigo insistiendo, joven, como le digo, insisto, por experiencia propia, a veces sucede preferible, bachillerato, inmediatamente hagan todo el esfuerzo y titúlense. Y cuando se titulen, colégíense, y ahí, ya la maestría y el doctorado lo hacen después, ya cuando tengan 10, 14 hijos, pues, ¿no? Entonces, mentira. Entonces, esto es como una declaración jurada, ¿se dan cuenta? Es una responsabilidad muy simple, que habiendo evaluado dicho inmueble, se constata que el estado de la infraestructura y la situación de la infraestructura en general de la edificación son seguras y permiten habitar el inmueble y ejecutar la obra solicitada. Firmado con su CAP, DNI, todo lo que sea registro. El hombre tiene que estar seguro que lo que está haciendo, porque si algo sucede en esa construcción, se van a ir contra él. ¿Se entiende? Ese es el asunto. La responsabilidad de certificar, ¿no?, que esa construcción está en buenas condiciones. ¿Quién más que el ingeniero civil, ¿no? El informe técnico para la licencia de habilitaciones urbanas. Ponen acá, en realidad el informe técnico es una verificación, ¿ya? Es una inspección, como una inspección ocular, ¿no? Entonces ponen, desde que empiezan, ¿no?, los datos generales de la inspección. Fíjese lo que dice acá: cumplen con los requisitos establecidos en el TUPAC, ¿no?, las tasas administrativas que da cada municipalidad, la ley 29090 y sus reglamentos. En primer lugar, tienen que saber si cumplen o no según la norma y poner sí o no. Y si hubiera alguna observación, la colocan acá. Cumplen con áreas, linderos, medidas perimétricas. Fíjese todo lo que tiene que, no solamente esa cartita, sino tiene que describir en un informe técnico. Es una evaluación, digamos, no ligera, pero corta, pero sí debe tener sustento técnico. Llega en el nivel de aporte, afectación vial, zonificación, y después las áreas correspondientes, ¿no? Para edificaciones es lo mismo. Les recomiendo que, de todas maneras, el curso es en realidad muy corto. Deberíamos, yo les preguntaba, ojalá pueda traerme formatos para poder llenarlos y tener por lo menos de edificación, que es lo más rápido. Y va a ser motivo también de una prueba, ¿ya? Yo voy a tratar de imprimir, porque no somos muchos en realidad. En realidad faltan 2 personas más, 3 personas más, creo, ¿no? El sábado que estuviste, tú estuviste, ustedes estuviste, ¿no? Faltan 3 más, ¿no?
que no han venido. Pero igual a dos, ¿no? Pero igualito, como el abuelo recibe, pero voy a traer algunos para el día sábado para poder hacer un ejercicio de eso. Para culminar en esta parte, estamos hablando de la ley. ¿Qué modificación ha tenido la 29090? Edificaciones y habilitaciones urbanas. Esa es la norma, la 29090. Pero salió la 29300, ampliación de regularización perteneciente a la ley. O sea, una ley, una norma que permitía ampliar, ¿no?, lo que es la regularización, la fecha de regularización. La que vimos en la primera clase. Son varias fechas que han sido determinadas hasta diciembre de 2010. La 29476, modificación sustancial de seguridad y medio ambiente. Seguridad por el caso de INDES y medio ambiente, lo que es el impacto ambiental. Se exige ahora. No puedo construir nada que afecte al ambiente. Y es exigencia, y es un informe, es un especialista. Entonces deben presentar un ingeniero industrial, generalmente es que presenta su informe de impacto ambiental. 288. Esta es la 29566, eliminación de requisitos para mejorar el clima de inversiones. Claro, ese es para la ley de simplificación administrativa. O sea, mientras menos requisitos tenga y sean los básicos, es más fácil de acceder. Ley de 29898, establece aporte para salud. Ahí es donde entra salud. Antes el aporte solamente es de jardines y parques, ¿se acuerdan? Ahora no, se exige para salud. Esta ley es la que nos permite hacer ese tipo de aporte y el procedimiento en la habilitación urbana de oficio. Cuando se habla de habilitación urbana o el término oficio, es que de por sí la municipalidad lo puede hacer. No necesita que solamente lo solicita, no necesita que haga un trámite, lo puede hacer ellos. Si tengo que cambiar una condición urbana, la municipalidad dice condición urbana de oficio, yo lo hago. Solamente solicítemelo, ya lo solicito y yo lo hago. De oficio, o sea, que está en la obligación de hacerlo. Por último, los procedimientos que nosotros vemos, básicamente, en lo que es la habilitación urbana, son independización, ya lo vimos, independización de toda la habilitación urbana, subdivisión del lote, habilitación urbana, regularización de la habilitación urbana de oficio. Le explico esto. Hay predios o habilitaciones urbanas que son islas rústicas. El mejor ejemplo es donde yo trabajo, la ciudad universitaria de San Marcos. 684.000 metros cuadrados de terreno. Es ciudad universitaria, no es una universidad, es una ciudad universitaria. 600, son 3 veces la Universidad Católica, 2 veces la Universidad, la UNI, 3 veces justo mayor que la unidad vecinal número 3 que está al frente. Y es ciudad universitaria. Según la municipalidad es una isla rústica. Tiene zonificación, zonificación es distinto a condición urbana. Ya vimos antes, condición urbana, ¿es rústico o es habilitación urbana? Eso nada más. En cambio, lo que es zonificación es darle el uso de que cuál se manifieste. En este caso, para San Marcos es E3, educación superior. Pero teniendo zonificación, no tiene condición urbana. ¿Por qué? Porque está considerado como isla rústica. Para Lima metropolitana, todo el terreno, no hay ninguna edificación. Por lo tanto, ahí se construye sin licencia de construcción. Con simples resoluciones rectorales se construye. ¿Por qué la municipalidad, según la norma de la 29090, de oficio puede pasar de isla rústica, la municipalidad, a habilitación urbana? Pero no lo hace porque está en un pleito digamos, un pleito legal entre la universidad y la municipalidad por el intercambio vial entre Venezuela y Universitaria. Es que ese viaducto le ha tapado de la Universitaria, de la vista universitaria, toda la fachada de San Marcos. ¿Ya? Tú vienes de la Universitaria y te vas hacia Colonial, ya no ves la universidad porque el viaducto te tapa. Urbanísticamente está mal hecho ese viaducto. Eso debe ser por abajo, no por arriba. Le ha quitado. Es como sucedió hace más de 30 años en una ciudad de Japón. Una casa de 2 pisos en La Manzana se quedó solita. Todos los demás vendieron. Y comenzaron a crecer rascacielos como vecinos. 30 pisos, 40 pisos, 50 pisos, 100 pisos. El señor de la casa de 2 pisos se quejó ante la municipalidad por la licencia, porque nunca el sol llegaba a su casa. Podía sonar sensible, lo ganó.
pidió no sé cuántos millones de yenes. Le ganó al municipio. Le había quitado la condición básica del ser humano de ventilación e iluminación natural. Jurisprudencia, sucedió. Ley de la Constitución Política del Estado es que tú puedes gozar libremente del sol y del viento y de ventilación. Si alguien te secciona eso, está yendo contra tus derechos. Otra condición inalienable es cruzar por toda la playa, arrancas de Tumbes y te vas hasta Tacna. Nada debe impedirte. Mentira. Te vas al Chorrillo, no mata el regata, se impidiendo. Te vas a Piura, está la casota ahí de un conocido político. No te permite pasar. Se supone que esas áreas son inalienables, intangibles, imprescriptibles. O sea, no hay nada que no permita que tú pases. Mentira, porque no puedes pasar. Este señor japonés, amparado en eso, le ganó al municipio y al Estado. Interesante, ¿no? Suceden en las buenas familias. Recepción de obras, que ya lo hemos visto, una obra culminada. Y para las edificaciones, su parámetro, digamos, es el anteproyecto, licencias para nueva, o sea, construcción nueva, para ampliación, remodelación, demolición y etcétera, para que dé su conformidad de obra. En una habilitación urbana, ¿qué tenemos? Recepción de obra, ¿cierto? En una edificación, ¿qué tenemos? Conformidad de la obra. Parámetros básicos de la ley 29090. Me gustaría dejar estos conceptos que son previos a la ley 27157. Nos vamos a quedar hasta esta última con los procedimientos de resumen de la ley 29090. La clase vamos a empezar con este tema, finales ustedes lo van a tener, léanlo por favor para las preguntas respectivas, finales de la ley 29090, y entramos con la ley 27157. Para culminar, señores, lo único que quiero es hacer un pequeño rol de preguntas. ¿O tienen alguna pregunta que hacer ustedes, a lo mejor, sobre el tema que hemos hecho hoy día? Si no la tienen, yo sí tengo preguntas. Díganme, a lo mejor pensando en esto, alguna duda. La ley que estamos manejando ahorita es la 29090. Una ley que abarca habilitaciones urbanas y a la vez edificaciones. Que para poder trabajarlo, digamos, bajo esta norma, tenemos formatos únicos de habilitación urbana y de edificaciones, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese estándar tenemos condiciones distintas, pero si ustedes se percatan, lean los formularios, casi tienen el mismo esquema, solamente su parte de solicitud es la que varía, ¿no? Una por la habilitación urbana, por eso es que se ve la condicionante esto, revísenlo, estas condicionantes de resumen, qué es lo que se hace en un procedimiento de habilitación urbana y qué se hace para una edificación. Es lo que le va a marcar el uso de los formatos. Yo no puedo independizar en una edificación, pero sí puedo hacerlo acá. Pero acá, en la ley 27157, utilizo el término de independización, pero estoy hablando de otra cosa. Eso lo vamos a ver, lo voy adelantando. Esos son para propiedades o unidades exclusivas, para departamentos, secciones exclusivas, propiedades privadas, unidades catastrales. Es distinto, es otro tema. Pero acá, sobre esto, independizo un predio matriz grande, ¿no?, de otro. Vimos el ejemplo. Subdivido el lote, creo una habilitación urbana, regularizo la habilitación urbana porque a lo mejor ha sido nacido en una invasión. Y va a tener, a lo mejor, si entras el parámetro, a lo mejor no coincide con los... Igual que en una casa no coincide con la que yo construí a la mala y quiero regularizar y no tengo área libre, el otro tampoco no cumple. Hay condicionantes. Habilitación urbana de oficio, ya le expliqué el ejemplo de San Marcos. Aquellas que son islas rústicas necesitan pasarse a hacer habilitación urbana. No es necesario. Basta que lo detecte la municipalidad y lo puede hacer de oficio. O sea, ellos mismos pueden trasladar. No es ningún gasto, salvo que el propietario al final lo traslade al registro público. Pero ya es habilitación urbana. Recepción de obras. Y en el caso de edificación, anteproyecto, la licencia para obra nueva, con proyecto, ampliación, remodelación, demolición, etc. Y la conformidad de obra. Es más difícil regularizar algo construido
que iniciar el proceso adecuado sobre terreno vacío y edificar con todas las normas. Eso es lo mejor. Generalmente sucede cuando dicen, ¿no? Porque es mejor limpiar una calle o es mejor no ensuciarla. Preferible no ensuciarla para que no se limpie, siempre se mantiene limpio. Una lavadita así siempre, ¿no? Igualito en esto. Preferible seguir las normas de tal manera que cumplamos administrativamente y técnicamente con todas las normas y evitarnos posteriormente regularizaciones que nos llevan pues a situaciones un poco engorrosas y mucho gasto administrativo, ¿no? Si no hubiera alguna pregunta, jóvenes, ¿seguro? Próxima clase empezamos ya con algunas prácticas, ¿no? Conceptuales, un ejemplo, y vamos a manejar un poco el tema para culminar en la última, el primer módulo. Terminamos con la 27157. Si no hubiera alguna pregunta, jóvenes, ¿seguro? Muchísimas gracias. Revisen, por favor, ¿eh?